Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al taller Mi Checkup Financiero, maximizando mis ahorros. Les damos una cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de escuchar este gran taller. Esperamos que se salgan con muchos buenos tips que les vamos a dar en el trayecto de esta pequeña plática. Y primero permítanme pasarles un video en donde nos van a hacer conscientes de cuánto tiempo tenemos productivo en la vida y cuánto tiempo tenemos improductivo económicamente. Los invito a ver, es un video de 2 minutos, por favor, véanlo conmigo. A continuación. Pues muy bien, espero les haya gustado este video. Creo que nos deja muchas enseñanzas. 28,000 días en promedio puede vivir una persona. De esos 28,000, ya vimos que cada pueden ser no productivos económicamente. Y los otros 14,000, seguramente ya llevamos muchos días vividos de esos 14,000. Realmente pregúntate, ¿cuántos días me quedan para realmente asegurar mi futuro? Es una muy buena pregunta y justamente te vamos a enseñar a través como de un check-up financiero puedes llegar a tener todas tus metas financieras. Déjate platico primero qué es un check-up, porque obviamente de eso se va a tratar toda nuestra plática y necesito que tú tengas claridad qué es un check-up financiero. Pues sí, la palabra check-up siempre se nos viene a la mente con respecto a revisiones médicas. Uno va al médico para conocer cómo está nuestra salud. ¿Y qué pasa? El médico nos dice hay que hacer ciertos estudios para tener el análisis y saber cómo está tu salud. Y para ello nos pide ciertos estudios. Pues de la misma manera, un check-up financiero es hacer una gran revisión de nuestras finanzas. Es decir, vas a conocer cómo están tus ingresos versus tus gastos. ¿Por qué? Porque realmente todos tenemos ingresos y todos tenemos gastos, pero realmente nunca hemos evaluado en qué se nos va tanto gasto. Yo conozco a muchos clientes que me han dicho, Julieta, es que realmente me llega la quincena y ya nada más es pagar tarjetas, no me alcanza para nada. No puedo ahorrar ni para vacaciones, no tengo chance de ahorrar menos para un plan financiero. Ahorita vamos a ver cuáles son los pros y los contras de que no estemos haciendo un buen plan de ahorro.
a corto y a largo plazo. Más adelante te voy a platicar qué dicen los gurús financieros respecto a cómo deberían de estar nuestras finanzas para tener un bienestar financiero. Entonces, justamente este check-up financiero te va a ayudar a estar consciente de que estemos generando un ahorro y de esa manera tengas una estabilidad para el futuro. Déjate cuento, tú lo debes de saber. Actualmente, derivado del COVID, mucha gente está sin empleo. Mucha gente lleva 6 meses o un poquito más sin un ingreso. ¿Y qué pasa? Que la verdad es que como no cuentan con unos ahorros, con un fondo para poder subsistir en esta temporada, se están endeudando todavía más a través de créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos de nómina, pedirle al vecino. Se están sobreendeudando por un tema que no previmos hace tiempo, que es tener ahorros para tener una estabilidad económica. Y aquí viene mi primer pregunta de muchas que te voy a hacer en el trayecto de este curso. ¿Tú tienes la costumbre de hacer esto? Te aseguro que muchos, así como mis clientes, ha sido, no, Julieta, no tengo la costumbre de ahorrar porque no me sobra. Y justamente, ¿por qué no nos sobra el dinero? Porque no hemos hecho un análisis. Si nosotros hiciéramos un análisis, esto ha ayudado a mis clientes a saber, Julieta, nunca me había dado cuenta que en tema de entretenimiento se me iba un dineral, porque no lo había visto, porque no lo había analizado. Eso es a lo que realmente te ayuda un check-up financiero, a que realmente veas cada uno de los rubros, cuánto gastas. Pocas personas hacemos un control, ya sea a través de una libreta, a través de un Excel, a través de lo que tú quieras, pero que realmente registres tus gastos. Y voy a tocar un tema súper importante, los gastos hormiga. Tú sabes que en promedio, de hecho en mi página web la puedes revisar, que es julietasamora.com, tengo un apartado que subo noticias relevantes. Una de las noticias que subí es que muchas veces gastamos de 4,000 a 7,000 pesos en gastos hormiga. Y tú tal vez vas a decir, ay no, Julieta, estás exagerando, a mí no me pasa. Te aseguro que si empiezas a hacer un registro de todos esos gastos que haces en sodas, refrescos, cafés, saliditas, se te pueden ir más de 4,000 pesos mensuales. Son gastos que no son productivos porque no te dejaron bien. Sobre todo, te voy a dar un ejemplo. Tengo una cliente que, por ejemplo, me decía que se fuma más de 2 cajetillas al día. ¿Sabes lo que equivalía eso en pesos al mes para esta persona? Es un gasto exorbitante. ¿Tú realmente analizas en qué se te están yendo esos gastos hormiga? Y te tengo una noticia, que con solo 2 o 3,000 pesos de esos gastos hormiga que no son productivos, que muchas veces uno de mis clientes me dijo, Julieta, voy a dejar de ir en Uber al trabajo y con eso hago una inversión. 2 a 3,000 pesos al mes, ¿realmente es una carga? Te aseguro que no. Todos los que me están escuchando y viendo en este video, les aseguro que 2 o 3,000 pesos no es una carga. Al contrario, nada más es de ajustar ciertos gastos. Pero eres tú el que va a decidir qué gastos vas a ajustar, no soy yo. Por ello, me gustaría decirte qué vas a descubrir en este check-up. Porque si tú no has empezado a ahorrar, este es tu mejor momento. Como decía el video, agenda ya. Porque esta es tu oportunidad de que te hagamos un check-up financiero totalmente gratis, personalizado y en donde tú vas a descubrir ciertas cosas y tú vas a tomar las decisiones de qué quieres ajustar. Una de las preguntas que vas a descubrir es, ¿conoces cuánto y en qué gastas? Te aseguro que por default vas a decir, sí, Julieta, sí lo sé, pero te aseguro que no lo sabes a conciencia porque no has hecho realmente un análisis o un script de realmente cuánto gastas en cada uno de tus rubros. Cuánto gastas en entretenimiento, en salidas, en vacaciones, y nada de esto está mal. Al contrario, todo es para un bien, pero realmente analizar cuánto se nos va en cada uno de esos rubros es lo importante. Que tú estés consciente en qué estás gastando y que sean cosas productivas. Esta es una de las preguntas más importantes para mí y diría es una de las preguntas poderosas que yo te haría. ¿Tienes el control sobre tus gastos o tus deudas te controlan a ti? Y mucho ojo, hablo de control. Es decir, tú controlas tus gastos, es decir, tú dices, hasta aquí puedo gastar en ciertas cosas,
hasta aquí me puedo gastar en vacaciones, hasta aquí me puedo gastar en ropa, porque muchas veces ya estamos en la tienda y ¿qué decimos? Bueno, yo tenía pensado gastarme 2,000, pero mira, está esta oferta, me voy a gastar 4,000, pero ya lo diferí a meses, pero entonces, ¿quién controla a quién? ¿Tú a tus gastos o tus deudas te controlan a ti? Porque es cierto, las deudas, estamos hablando de deudas, créditos automotrices, créditos hipotecarios, créditos bancarios, créditos de nómina, o hablamos hasta de los créditos que pedimos de forma personal al vecino. ¿Y qué pasa? Que vives tan endeudado que solo tus ingresos sirven para estar pagando deudas, 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 deudas. Y es justamente cuando nos damos cuenta que nuestros ingresos no son suficientes para tener un ahorro. ¿Pero por qué? Porque no tenemos un control sobre nuestros gastos. Esa es la palabra más importante. ¿Quién controla a quién? ¿Tú a tus gastos o tus deudas a ti? Analízalo, piénsalo, medítalo, por favor. Y que realmente este sea un curso que valga la pena, que te haga reflexionar en qué cosas realmente son importantes. Otra de las preguntas que vas a descubrir a través de este check-up financiero es, ¿ahorras parte de tus ingresos? Antes la gente veía como el ahorro para cosas que tú planeabas, pero ¿qué pasa del ahorro de cosas que tú no planeas? Hoy sí escuchamos y toda la vida hemos escuchado de tengo que ahorrar para comprarme esto, tengo que ahorrar para un auto, tengo que ahorrar para irme de vacaciones, tengo que ahorrar para el Buen Fin, porque quiero comprarme la televisión más grande que exista. Ok, esas son metas. Pero ¿qué pasó con toda la gente que no tuvo un ahorro suficiente para una época, una etapa como la que estamos viviendo? Donde la economía, no solo en México, sino a nivel mundial, ha sido perjudicada. ¿Tú cuentas con los ahorros suficientes o ya venías previendo ahorros para un tipo de contingencia como ha sido el COVID? Donde hay mucha gente que 6 meses no ha tenido un ingreso, no ha tenido un trabajo. O a lo mejor algunos otros siguen con un trabajo, pero no siguen con sus ingresos al 100%, porque estos fueron disminuidos. ¿Tú de qué lado estás? ¿Estás previendo estos ingresos? Yo, como se lo dije a un cliente, me decía, Julieta, yo no tengo para ahorrar para otros 6 meses. Y le dije, ¿y qué piensas hacer cuando llegues a tu edad 65 y tengas que tener el dinero suficiente para vivir 20 años? Si hoy no es suficiente para ti, tus ingresos, para ahorrar, para vivir 6 meses, ¿qué va a pasar cuando tengas que sostenerte más de 20 años? Reflexionó. Definitivamente. Si hoy nuestra economía no la organizamos de la mejor manera y no nos alcanza para vivir 1, 2, 3 o 6 meses que ha durado esta contingencia, cuán más importante es que hagas un check-up financiero y que te pongas metas, metas realistas, en donde ajustes ciertos gastos y logres esa meta de ahorro. Otra de las preguntas es, ¿tienes los ahorros necesarios para una emergencia personal y o familiar? Yo he escuchado en muchos de mis clientes de, Julieta, no tengo permiso a enfermarme. Y yo como, ¿por qué? Porque no tengo la economía suficiente para el día de mañana gastar en médicos, gastar en hospital, gastar en medicinas. No tengo esa oportunidad. Para mí el enfermarme es un lujo. Claro que nadie nos queremos enfermar, nadie decimos, ay, ahorita me sobra dinero, me quiero enfermar, sino sencillamente, y ahorita el COVID nos vino a enseñar que hay gente que ha perdido su patrimonio por tratar de estar en un hospital con atención médica. A ti ya estás ahorrando actualmente para una contingencia como que la que ya vivimos y que puede volver a pasar. Y llámese COVID o cualquier otra enfermedad, ¿estás preparado para tener una póliza de gastos médicos que puedas tener el día de mañana una atención hospitalaria sin tener que abaratar todo tu patrimonio? Hay gente que hoy ha perdido sus carros, sus casas, sus terrenos y su inversión poco o mucho que tenían en el banco por el tema de pagar un hospital. Tú ya tienes ese ahorro para esas emergencias, ya sean personales o familiares. ¿Te gustaría dejar protegida a tu familia en caso que faltes? Yo estoy casi segura que mucha de la gente que me escucha aquí somos jóvenes.
Jóvenes que actualmente no pensamos en, ay, ¿para qué le voy a dejar algo a alguien si no tengo hijos, si no estoy casado? Mis papás salen adelante. Sí, pero en algún día planeamos hacer una vida. Y si desde ahorita no nos acostumbramos a planear cierto ahorro para estar protegidos, justamente cuando se nos vienen gastos como una boda, como el nacimiento de un hijo, pues menos nos alcanza para empezar a ahorrar, para empezar a prever. Hoy aplaudo y admiro a los jóvenes que realmente están tomando la oportunidad de decir, quiero planear mi futuro, quiero dejar desde ahorita un plan de ahorro que me esté dando adicional un seguro de vida, que más adelante te voy a platicar, que te da desde el día uno, en donde tú estarías protegido desde ahorita, que eres joven, para que si el día de mañana te casas, pues ya estés protegido, ya tengas esa carta de amor hacia ti mismo, porque esto es una demostración de amor hacia uno mismo, el estar protegido. Muchas veces, y lo escuchamos por muchas aseguradoras que nos dicen, y de hecho nuestro director general nos decía, todo mundo prevemos tener nuestro seguro del carro, tener nuestro seguro de la casa, tener el seguro del negocio, pero ¿cuánta gente está previendo con su propio seguro? ¿Por qué? ¿Tu vida no vale más que un carro, que una casa? Si eres tú quien está trabajando para adquirir ese tipo de negocio, ese tipo de casa, ese tipo de terreno, entonces, ¿cuánto más no vales tú? Tú eres una maquinita de dinero y esa máquina de dinero, ¿vale la pena asegurarla? Yo estoy casi segura que sí. De verdad, reflexiona. La juventud es el mejor momento, son los años más productivos económicamente. Y qué mejor que desde ahí inicies con un plan de ahorro. Mucha de la gente que se ha quedado sin trabajo, se ha quedado sin este tipo de protección, porque muchos me dicen, Julieta, es que yo ya tengo un seguro de vida en la empresa donde trabajo. Y qué bueno, te felicito, qué bueno que estés todavía en empresas que prevean ese tipo de beneficios. Nada más, ¿qué pasa cuando pierdes el empleo? Ya no tienes ningún beneficio. Ya no estás cubierto sobre este tipo de temas. Si falleces, nadie va a proteger a tu familia. Otra de las cosas que encuentras en mi página web es que hay una noticia donde dice Publimetro que el 97% de la gente que ha fallecido por COVID no ha dejado protegida a su familia. ¿Tú qué estadística te gustaría hacer? ¿Ese 3% que sí deje protegida a su familia? ¿O ese 97% donde deje a la familia parte de una tristeza en un problema económico? Te dejo a que lo reflexiones. ¿Te gustaría estar protegido ante una eventualidad como una incapacidad total y permanente? De verdad que en estos tiempos la realidad nos ha cambiado y nos ha hecho ver, ahora que estamos más en casa, quizá estamos más atentos a las noticias de cómo va avanzando el COVID, si vamos mejorando, si no. Pero otra de las noticias que realmente diario escuchamos son los accidentes, en donde la gente, muchas veces uno va muy bien a su trabajo, no vas tomado, vas a ver a algún familiar, vas bien dormido, no tienes un tema. Pero ¿qué pasa? Un tráiler llega, te choca, te accidenta y una de dos, o mueres o puedes quedar con una invalidez total y permanente. ¿Qué es una invalidez total y permanente? Generalmente que pierdas dos ojos, ambas manos y ambos pies o la combinación de estos, porque en automático no podrías trabajar. ¿Y ya estás previendo que si te llegara a pasar, cuentes con una protección al respecto? Les aseguro que no. Mucha gente me ha dicho, Julieta, bueno, el IMSS me va a pagar mi incapacidad. Qué bueno, si es que sigues teniendo trabajo. Pero tú vas a vivir con una incapacidad del IMSS. Recuerda que el IMSS te paga el 60% en caso de una enfermedad o una invalidez. Si hoy no te alcanza el 100% de tus ingresos para tener un ahorro para estas contingencias, ¿te va a alcanzar cuando el IMSS te esté pagando el 60%? Si bien te va, si tienes trabajo, si estás asegurado. Y si no, este tipo de planes son lo que yo recomiendo a mis clientes, conocerlos. Realmente cuando los conoces, te das cuenta que por un voto de amor hacia tu propia persona puedes estar protegido en todos estos rubros. Última pregunta que vas a descubrir dentro de este check-up financiero. ¿Actualmente estás pensando en invertir o ahorrar para algo específico?
Y déjate platico, para comprar un bien inmueble, para crear tu propio negocio o para asegurar tu retiro. Hoy en día los mexicanos estamos acostumbrados a endeudarnos. Si queremos un carro, hay el crédito automotriz. Si queremos una casa, el crédito hipotecario. Si quiero irme de vacaciones y no tengo dinero, el crédito de nómina o el crédito bancario. ¿Y realmente cuánto terminas pagando por eso que quisiste comprar? ¿150%? ¿200%? ¿300%? Me ha tocado ver personas que pagan más del cuádruple de lo que pidieron prestado por este tipo de créditos. Entonces, realmente, ¿cuánto te está costando lo que quieres lograr? Te voy a dar una frase que me dio un gurú financiero que hace poquito me dio un curso y me decía, Julieta, si tú realmente quieres darte un lujo, los lujos se pagan de contado, porque es eso, un lujo. Porque si no, ya se te convirtió en un gasto o en una deuda y ya no fue lujo. Sí, no es cierto que soñamos con tener un supercarrazo, pero ¿qué pasa? Ay, ¿a cuántos meses sin intereses? ¿O cuál es la tasa más baja que me va a costar? Y aún así, entonces ya no te costó el 100% de ese carro, ya pagaste más del 100%. Entonces, aquí lo que te vamos a ayudar a descubrir es, te puedes hacer de todas tus metas y sueños que tengas en la vida, todas, siempre y cuando planeemos financieramente bien. Y para planearlo hay que conocer esos gastos. Eso es el check-up financiero. Te dije que te iba a platicar de cómo podrías tener un bienestar financiero. Fíjate, los gurús financieros nos dicen que el 50% de nuestros ingresos deben ser lo que llamamos hoy en día gasto. ¿Qué es un gasto? Un recurso que empleas para mantener tu estilo de vida. Gasto es todo. Lo que pagas de renta, si pagas un crédito hipotecario, pues necesitas pagarlo para tener un techo donde vivir. Lo que pagas de alimentación, luz, teléfono, internet, hoy en día todo eso es un gasto para mantener tu estilo de vida. Ojo, no debe de rebasar más del 50% de tus ingresos. ¿Qué quiero decir? Si tus ingresos son de 20,000 pesos, no puedes estar gastando más de 10,000 pesos para que tengas un bienestar financiero. Y vas a decir, ¿qué hago con los otros 10,000 o eso no me alcanza? Julieta, permíteme. Porque dicen que un 30% más lo debemos usar como colchón para el tema de impuestos. Y sí, sabemos que todos tenemos una obligación fiscal, ¿no? Y que aunque muchas veces, pues tú dices, es muchísimo, tu patrón te lo tiene que retener de tu nómina. Y en promedio va desde un 20, un 25, un 30. Hay gente que llega hasta el 35% de retención de impuestos. Pero vamos a hacer el colchón del 30%. Entonces, de esos 20,000 pesos que gastas, ya dijimos que 10,000 pueden ser gastos. Y ojo, prever esos 6,000 como parte de impuestos. ¿Qué pasaría con el otro 20%? Los gurús financieros lo que nos dicen es 5%, Julieta, debe ser un ahorro y 15% una inversión. Cosa que hoy los mexicanos en verdad no hacemos, o son muy pocos que realmente están viendo en estos rubros, tanto en ahorro como en inversión. Vas a decir, ¿cuál es la diferencia, Julieta? No entiendo qué es ahorro, qué es inversión. Ok, un ahorro son los recursos que vas a separar para una emergencia o una meta a corto plazo. Lo decíamos hace un momento, ¿no es cierto que tú ahorras para irte de vacaciones? Ahorras para tener un carro, ahorras para tener un seguro del carro, ahorras para tener una casa, para tener un negocio. ¿Por qué? Porque son metas que te pones, algunas a corto plazo y algunas a largo plazo. Pero realmente ahorro quiere decir un ahorro, un recurso que vas a separar para una meta a corto plazo. Y para eso están las inversiones, donde dicen que debemos apartar el 15% de nuestros ingresos a recursos que se van a ir creciendo de acuerdo a un plazo específico, a largo plazo. ¿Qué pasa si de repente quieres comprarte una casa? Pues te aseguro que no ahorras ese dinero a lo mejor en un año, ni en dos, ni en tres. A lo mejor requieres de 10 años para tener ese ahorro. Pero que tú sabes que una vez que ahorras esos 10 años, no vas a tener una deuda porque la vas a pagar de inmediato. Porque no te va a costar un 200 o 300% más esa casa. Eso es lo que es tener un bienestar financiero. Recuerda, si tú quieres tener un lujo, se paga de contado. Un lujo no se paga a meses sin intereses. Y se nos viene una muy buena época, el Buen Fin. Y no es cierto que muchas personas ya están pensando en
Ya quiero saber a cuántos meses me va a salir la televisión más grandota, siendo que no es una necesidad y menos en estos momentos. Yo te preguntaría aquí, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Estar protegido tú, proteger a tu familia, ir viendo por tu futuro, por tu retiro, ir teniendo ese dinero para alguna emergencia? ¿O realmente vivir al día, vivir endeudado, ir solo pensando en lo que debes a cada uno de los bancos o instituciones crediticias o tener un bienestar financiero? Justamente eso es a lo que te queremos ayudar, a que tengas un bienestar financiero. También es importante hacerte mención que debes de tener un colchón, una protección por cosas inesperadas que puedan suceder y que estés preparado económicamente. Y te voy a dar ejemplos claros. La inflación. Pues no es cierto que año con año las cosas suben, ¿cierto? Eso se llama inflación. Los productos, los servicios tienen un incremento. Si tú hoy ahorras para una casa o un departamento de 2 millones de pesos, yo te aseguro que el siguiente año no te cuesta los mismos 2 millones de pesos por el tema de la inflación. Entonces, ¿realmente estás ahorrando en recursos que realmente te generen un plus? Que donde tu dinero esté trabajando más o realmente tú estás trabajando para tu dinero. El tema de impuestos, muchas veces si nuestros ingresos son muy altos, pues se nos viene un ajuste anual de impuestos y al final del año quizá tengamos que pagar impuestos. ¿Estás preparado o te tienes que endeudar para salir de este pago de impuestos? Tienes que tener un colchón, una protección que te asegure tener los recursos necesarios para este tipo de eventos inesperados. Y hoy tenemos el mejor ejemplo de un evento inesperado que nunca nos hubiéramos imaginado que pasaría, el COVID. El COVID que nos vino a enseñar que nos teníamos que encerrar en casa, que podíamos algunos no tener el mismo ingreso o que incluso algunos otros tuvieron que perder su trabajo, su ingreso al 100%, sus prestaciones, sus beneficios. Entonces, sí o no es importante que hoy, con este evento inesperado, nos vinieron a enseñar que realmente es importante tener un check-up financiero, no solo de salud, sino de tus finanzas, de saber cómo están tus ingresos, cómo están tus gastos, en qué rubro podemos mejorar. Y son decisiones que solo tú vas a poder tomar. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Y créeme que no estamos descubriendo el hilo negro. Esto está descubierto hace años. El tema es reforzarlo, aplicarlo de forma personal. Te voy a dar algunos elementos que debes considerar en esta planeación patrimonial. Y déjame hablarte primero. Hay cosas que están fuera de nuestro control y entre ellos están los rendimientos del país. Sí es cierto, a lo mejor tú dices, oye Julieta, es que yo ahorro en el banco, pero ¿qué crees? No me generan rendimientos y muchos de mis clientes de eso se quejan. ¿Por qué? Porque es algo que no está en nuestro control. La economía, los rendimientos es algo que no está en nuestro control. Pero ojo, hay cosas que sí van a estar en tu control y que te voy a explicar donde tú puedes tomar sabias decisiones y realmente hacer cosas productivas, que tu dinero trabaje por ti. Eso es lo que queremos lograr. La política de impuestos, pues tampoco está en nuestro control. Si hoy dicen es 30%, 35%, y si mañana llega a incrementar esta tasa de impuestos a todos los mexicanos, no está en nuestro control. Pero sí está en nuestro control revisar nuestras finanzas y estar preparados justo a esos eventos inesperados que acabamos de hablar, a ese incremento de impuestos, a esa inflación, que no están en nuestro control, pero que realmente nos podemos preparar. Pero ojo, buenas noticias. Hay cosas en las que sí tienes algo de control. Te voy a explicar cómo que. La longevidad. Vas a decir, Julieta, ¿por qué la longevidad tengo control yo? Porque está en nosotros cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, que nuestra mente esté sana. No es cierto que hoy se nos hace mucho hincapié en la meditación, el ejercicio, el comer sano. Muchos de los que hemos estado en casa, ¿qué pasó? Nos descontrolamos en el tema de comida. ¿Por qué? Porque la misma ansiedad nos lleva a comer más. Y olvidamos el tema de ejercicio, como los gimnasios están cerrados. ¿Cuál es tu decisión al respecto? Tengo muchos amigos que vienen de familias muy longevas, pero ¿qué pasa si tú no estás cuidando tu salud? ¿Qué pasa si no estás cuidando tu mente?
Eso sí tienes control, algo de control. Los ingresos. Vas a decir, oye, Julieta, yo trabajo en un lugar donde a mí me dicen, oye, ganas 20,000 y listo, y se acabó. Sí, pero está en tu control, tienes cierto control de saber decidir si te cambias de trabajo, si quieres tener un segundo trabajo o si quieres tener un trabajo que te genere más ingresos. Hoy, ¿cuántos jóvenes no me he encontrado como taxistas, tanto o en las plataformas que existen como Didi y Uber, en donde muchos de ellos me dicen, señorita, yo tengo mi trabajo fijo, pero en las noches o los fines de semana salgo a hacer esto porque es un ingreso adicional para mí. Cada quien sabe, pero entonces es que tú hagas un análisis si realmente requieres o necesitas un ingreso adicional. Y eres tú quien va a decidir cómo lo va a obtener. Pero eso tienes control tú. El tema de la jubilación, no menos importante, yo diría la más importante. ¿Cuántos de nosotros los jóvenes estamos pensando qué va a pasar cuando yo tenga 65 años? Les aseguro que nadie. Con todos los jóvenes que yo he hablado, o en su mayoría, me dicen, Julieta, era algo que no había pensado. Yo pensé que me iba a pensionar igual que mis papás y mis abuelos, que el gobierno me iba a dar una superpensión, como hoy la tienen mis papás y abuelos. Pues malas noticias, y más adelante te voy a hablar las diferentes tipos de pensiones que existen en México. Pero si tú eres joven, déjame decirte que tú solo te vas a pensionar con lo que juntes en la FORE. Pero ojo, hay soluciones y te tengo una gran solución. De eso se trata mi asesoría financiera. Y hay cosas en las que tienes muchísimo control. Entre ellas es invertir adecuadamente. Ya vimos que los gurús financieros nos dicen que debemos de invertir al menos un 15% de nuestros ingresos. Pero tienes que invertirlos adecuadamente en algo que no tenga riesgo, en algo que no pongas en riesgo ese dinero que has ahorrado, que has invertido para lo largo de tu vida. Y en eso te podemos ayudar. Ahora, si ni siquiera has llegado a una inversión, porque ni siquiera has empezado el tema del ahorro, a eso te podemos ayudar, a que empieces o incrementes el ahorro en tu vida. Hoy la gente, pues ya aprendió que necesitamos necesitamos contar con ahorros para contingencias como las que estamos viviendo. Hay gente que hoy está empezando a ahorrar. O hay gente que ya había empezado a ahorrar y quiere incrementar sus ahorros. Para eso te sirve el check-up financiero. Para eso estamos, para ayudarte como asesores financieros. Y obviamente cuidar nuestros gastos. Este es otro de los temas más importantes, donde tú tienes el control. Y era una de las preguntas que te hacía. ¿Quién controla a quién? ¿Tú a tus gastos o tus deudas a ti? Eso es muy importante, porque hoy la gente vive endrogada, vive endeudada. Entonces realmente sus deudas las controlan a ellos. No pueden dormir. ¿Por qué? Porque saben que tienen deudas en todos lados. ¿Tú de qué parte estás? ¿De tener el control de tus finanzas o que tus finanzas te controlen a ti, tus deudas? Y déjame hablarte. Te dije que te iba a platicar muy brevemente de cómo es la jubilación o el retiro para los diferentes esquemas de ley que existen aquí en México. Existe la ley 1973, que es para toda persona que empezó a trabajar o a cotizar ante el IMSS, que en sus trabajos obviamente los cotizaban ante el IMSS, antes del 1 de julio de 1997. Si tú empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, eres ley 1973 para el IMSS. ¿Y qué te pide? Que toda persona mayor de 60 años que cotizó antes del 1 de julio del 97 puede tener derecho a este tipo de pensión. Y fíjate qué te pide. Un mínimo de 500 semanas cotizadas, lo que equivale a 10 años de trabajo. Muy poquitito versus lo que te voy a enseñar de la ley 1997. Te puedes jubilar a los 65 años con el 100% promedio de los últimos 5 años. Qué padre, ¿verdad? A los 65 años puedes obtener el 100%, porque sí, te puedes jubilar desde los 60 años, pero se te va penalizando el porcentaje de jubilación. Y con el salario promedio de tus últimos 5 años. Por eso existe hasta modalidad 40, en donde tú puedes hacer aportaciones año con año, incluso la puedes hacer 5 años, para llegar a tener una gran pensión, una pensión que te permita tener la calidad de vida a la que estás acostumbrado.
que requieres una baja de IMSS ante tu patrón. No puedes empezar a tramitar esta pensión o esta jubilación si no tienes la baja ante el IMSS donde estés trabajando. Pero lo más importante y bonito que tenía este esquema es que esta pensión era con cargo al erario público. Sí, el gobierno hacía estos pagos de pensión. No eras tú quien ahorraba para esta pensión. Por eso hoy nuestros padres y abuelos tienen muy buenas pensiones. Pero te tengo malas noticias. Si tú eres ley 1997, o mejor conocido, la nueva ley, y déjame decirte, es porque tú empezaste a trabajar y a cotizar al Seguro Social después del 1 de julio de 1997. ¿Y qué te piden? Aquí en este esquema de pensión te piden tener más de 65 años de edad. Ojo. Y espérame, porque acá nos piden hasta ahorita 1,250 semanas cotizadas. ¿Qué quiere decir? 25 años de trabajo de cotización al Seguro Social. Si tú tuviste trabajos informales en donde no cotizabas al IMSS, pues son años que ya trabajaste, pero que no te van a contar para una pensión porque no tenías la cotización al IMSS. Te piden un tope de 25 salarios mínimos hasta el límite de lo ahorrado en la Afore. Sí, aquí viene la mala noticia. Aquí solo te pensionas con tus ahorros de la Afore. Es decir, lo que tú juntes en la Afore es con lo que tú te vas a pensionar a edad 65. Y más adelantito te voy a hacer un ejemplo clarísimo para que te des cuenta de realmente cuánto va a ser tu pensión de la Afore. Y estoy casi seguro que tu respuesta va a ser, no me alcanza con ese dinero, pero te tengo la solución. Y vas a percibir ingresos hasta que la Afore tenga fondos. Es decir, si suponiendo que tú llegas a vivir 100 años, pero se te acabó tu Afore a la edad 80, ¿qué va a pasar? ¿Con qué dinero vas a vivir de edad 80 en adelante? Algo que pensar, ¿verdad? Algo que meditar y reflexionar. De eso se trata este análisis, este check-up financiero, de analizar tus finanzas, de analizar qué plan o esquema de pensión te corresponde y en base a eso, planear tu jubilación con tiempo. Te dije que te iba a dar un ejemplo de la pensión 1997. Les pido que todos revisen su estado de cuenta de la Afore. Nada más, ojo, viene mezclado la cuenta de la Afore con lo del Infonavit. El Infonavit es un tema independiente, es un ahorro que haces para la construcción o compra de alguna casa. Revisa lo que tú tengas solo en cuestión de la Afore. Vamos a imaginar que tú a edad 65 llegas con un ahorro en la Afore de 1,000,000 de pesos. Fíjate, dicen que la esperanza de vida promedio que vamos a tener nosotros es aproximadamente 85 años. Entonces, si decimos que nos vamos a pensionar a edad 65, porque es lo que nos pide la nueva ley, y vamos a vivir en promedio 85 años, porque va a haber gente que viva menos, va a haber gente que viva más, pero en promedio, 85 años, es decir, tenemos que tener una pensión por lo menos de 20 años. Bueno, pues si tu ahorro en la Afore fue de 1,000,000 de pesos, lo dividimos entre 20 años, cada año te va a corresponder 50,000 pesos. Pero eso te lo pagan mensual. Si lo dividen entre 12 meses, te va a tocar una pensión de 4,166 pesos. Mi pregunta más importante, ¿tú vivirías con una pensión de 4,166 pesos? Yo te aseguro que todos los que me están viendo y escuchando, su respuesta es no, Julieta. No vivo con 4,000 pesos. Actualmente que somos jóvenes, que no tenemos compromisos como hijos, como a lo mejor un matrimonio, no vivimos con 4,000 pesos. Menos cuando tenemos edad 65 en donde a lo mejor nuestro estado de salud requiera más dinero, más estudios, más control. Entonces, ¿estás planeando ya tu retiro? Y déjame platicarte, las modalidades de pensión que tienes, si eres esa ley 1997, es una renta vitalicia por medio de una aseguradora, una pensión mínima garantizada que se contrata a través de lo que tengas en la Afore acumulado. ¿Qué te gustaría? ¿Tener esta renta vitalicia que sí te dure toda la vida mientras vivas? ¿O estar a expensas de cuánto juntaste en la Afore y ver si te tocaron 4,000 o 3,000 pesos de pensión?
¿Tú qué prefieres? La única diferencia es tu planeación. Si tú planeas correctamente, te puedes ir bajo este esquema, y donde te voy a poner un ejemplo de realmente cuánto te cuesta este tipo de planes. Y sí, te voy a dar un ejemplo muy rápido, muy breve, de un plan de retiro que contratarías en una aseguradora. Y sí, ojo, estar en la mejor aseguradora. ¿Por qué? Porque hoy en día casi ninguna aseguradora te da planes garantizados y nosotros sí. Este ejemplo es de una mujer de 30 años que no fuma, porque esto va siendo en base a tu edad, si fumas o no. Esta persona si invierte en UDIs, que muy brevemente te voy a hablar de las UDIs, son unidades de inversión, en donde es un tipo de cambio que maneja Banco de México y este tipo de cambio va creciendo conforme crece la inflación. Déjate hago un breve ejemplo y me vas a entender perfecto. Si tú hoy dejas un billete de 100 pesos en un pantalón o en una chamarra, como a veces acostumbramos, y lo sacaras en octubre del 2021, mi pregunta es, ¿te alcanzará para lo mismo? Es el mismo billete y no está maltratado, pero ¿te alcanzará para lo mismo? Por supuesto que no. A lo mejor hoy ese billete te alcanza, quizá, por poner un ejemplo, no lo sé, 4 latas de atún, pero te aseguro que el próximo año no te va a alcanzar para las mismas 4 latas de atún, para tres, si bien te va. Justamente esa es la gran diferencia de invertir en UDIs. Por eso mucha gente me dice, oye, Julieta, es que yo le meto a mi Afore. Ok, pero tu Afore te está dando buenos rendimientos. Tu Afore hace que tu dinero trabaje por ti. Tu Afore está haciendo que crezca tu dinero conforme crece la inflación. No, la respuesta es no. Justamente entonces este tipo de planes donde inviertes en UDIs, por ejemplo, este ejemplo es de 3,956 UDIs al año, lo que equivaldría aproximadamente a 25,000 pesos al año. Es decir, un pago mensual de 2,152 pesos. 2,152 pesos al mes. ¿No es cierto que los gastamos en cosas que no son productivas? Hay veces que en una salidita de fin de semana se nos va este dinero, 2,000 pesos. O si hacemos las cuentas de lo que muchas veces gastamos en cafés, en sodas, en cigarros, en papas, en un mes te dan los 2,152 pesos. Y con eso podrías empezar a hacer tu mejor inversión en la vida. En donde justamente aquí se te garantizarían dos cosas. Una, o te vas por el pago único o decides irte por rentas vitalicias. ¿Cuál es la diferencia? Pago único es decir, Julieta, me quiero llevar todo mi dinero a partir de edad 65. Pues tú estarías garantizando 166,691 UDIs, que en valor aproximado con un crecimiento del 4% de la UDI anual, te estarías llevando 4,4 millones de pesos para vivir de edad 65 en adelante. O, ¿qué pasa si decides irte por rentas vitalicias? Estarías garantizando 700 UDIs, es decir, una renta mensual de 18,000 pesos. 18,673 pesos mes a mes. Y ojo, aquí no es hasta que se te acaben los fondos. Esta es vitalicia. Y sí, dice mínimo 10 años porque esta la recibes 10 años. Que aunque llegaras a fallecer, tus beneficiarios cobrarían esta renta vitalicia. Porque tú pagas este plan varios años. Sería injusto que tú vivas solo un año y se te pague solo un año de renta vitalicia. Por eso están garantizadas 10 años. Adicional a que esos 10 años, de edad 65, 10 años más, tienes el derecho a un aguinaldo. Es decir, que en diciembre cobres doble renta vitalicia. ¿A poco no son buenas noticias? ¿Qué te parece una pensión de 4,000 pesos en la Afore juntando 1,000,000 de pesos, que muchos no lo vamos a juntar? A tener una pensión de al menos 18,000 pesos o más si quieres ahorrar en este tipo de planes. Y déjate hago otra mejor, te doy una mejor noticia. Esto es a edad futura. Pero tú vas a decir, Julieta, ¿qué tengo desde ahorita contratando este tipo de póliza? Pues desde el día 1 tú tendrías una suma asegurada por fallecimiento de 70,000 UDIs, aproximadamente $500,000, donde tú ya dejarías tu vida asegurada. Te darías esa carta de amor en donde tú estarías viendo por ti mismo. Y esto aplica tanto para suma asegurada de fallecimiento, alguna enfermedad terminal o en caso de una invalidez total y permanente, la aseguradora hace los pagos
restantes que tengas en esta póliza por ti. ¿No son muchos los beneficios? Es prever en caso de fallecimiento, en caso de invalidez, en caso de accidente. Por favor, agenda tu cita conmigo para que el día de mañana puedas conocer a través de ese check-up financiero cómo puedes llegar a tener este tipo de planeación para que preveas tu futuro, tu jubilación, tu retiro, pero que desde ese retiro estés asegurando también tu presente. Y sí, que cuando tengas un cambio de vida, que te quieras casar, que quieras tener hijos, les vas a decir que tú ya previste anteriormente este tipo de planes. Y déjame decirte cuáles son las ventajas de estos planes de ahorro en el retiro, que son planes diseñados a tu medida, es decir, hacemos un traje a la medida tuyo. Es decir, vemos cuánto realmente tú puedes y quieres ahorrar y en base a eso se te hace tu plan. En este caso era un plan de 2,000 pesos mensuales. Quizá tú sí tienes un ahorro para hacer 3,000, 4,000. En automático, tu pago único y tu renta vitalicia irán incrementando. Punto número 2, son planes garantizados. Y ojo, muchos aseguradores ofrecemos el mismo tipo de plan, solo cuida muy bien que sean garantizados. 3, tienes una suma asegurada en caso de fallecimiento, que ya lo platicamos desde el día 1. 4, tienes una cobertura en caso de invalidez parcial y total, es decir, la exención de prima. Dejas de pagar esta póliza si te llegas a tener un accidente en donde tengas una invalidez parcial o total. Adicionalmente, que este tipo de planes, y es mi mejor noticia, son deducibles de impuestos. Año con año puedes recibir impuestos de este tipo de planes. ¿No es cierto que muchos nos quejamos y regresábamos a la plática del inicio de 30% de carga de impuestos? Bueno, con este tipo de planes, adicional de que pagas 2,000 pesos mensuales, al final del año, cuando haces tu declaración de impuestos, puedes recuperar entre un 20 a un 30% de lo que pagas en este plan. Dime si no es buena noticia. Muchas veces andamos buscando cómo recupero impuestos. Aquí lo tienes, previendo tu futuro, planeando tu ahorro. Y déjame decirte cuál es un resumen que te queremos dar como tips financieros de cómo gastar tu dinero. Uno de los tips que queremos darte es, conoce tus ingresos versus tus gastos. Sí, a través de ese check-up financiero, como te lo dije desde el principio, es hacer un análisis, cuánto gastas y cuánto ingresas. Mucha gente cree que el tema del check-up financiero solo son para empresas. Julieta, solo las empresas hacen finanzas, hacen contabilidad, porque son ellos los que tienen que saber, pues, cuánto les ingresa, cuánto gastan, y ya sea ingresos a través de lo que hacen o ingresos a través de lo que venda la misma empresa, que no tenga que ver con su rubro. Te voy a poner ejemplos. Las tiendas, muchas veces, pues sus ingresos es todo lo que venden. El producto A, el producto B, el producto C. Pero también llegan a tener ingresos si es que la empresa llega a vender algún terreno, algún coche, alguna moto que ya no utiliza, alguna computadora. Se suman todos esos ingresos, ya sean los originales al negocio o sean ingresos derivados de una venta de cualquier otro tipo. ¿Y qué se le restan? Todos los gastos de nómina, los gastos de las oficinas, los gastos de los teléfonos, todo lo que sale es una salida de dinero, es un gasto. Y realmente es ahí donde ven si realmente están generando una utilidad en ese negocio. Es decir, si les está sobrando dinero, pues tú eres tu propia empresa. ¿Por qué? Porque tú recibes ingresos, ya sea a través de tu trabajo, a través de lo que te da tu esposo, tu familia, tus padres, tus hermanos. Todo eso forma parte de tus ingresos. ¿Y qué forma parte de tus gastos? Todo lo que es elemental para la vida y todos los gustos que nos damos, ya sea para nosotros o para la familia. Realmente es necesario hacer este tipo de revisiones, no solo una vez al año. Te aseguro que todos pensamos en nuestras finanzas en el momento en que estamos con las 12 uvas, el 31 de diciembre, recibiendo el año nuevo. Cuando decimos que la primera o segunda uva es, quiero estar flaca y quiero ser millonario, o quiero tener mucho dinero para viajar, para hacer, para poner un negocio. Pues esto sí puede ser una realidad. Puedes lograr todas tus metas.
siempre y cuando hagamos un plan financiero. Segundo tip, ahorra durante tu juventud para proyectos y sueños. De verdad, empezar un ahorro desde nuestra juventud es lo mejor que podemos ir haciendo. ¿Por qué? Porque son nuestros años más productivos. Son los años en donde todavía a lo mejor dependemos de mamá y papá. Y a lo mejor no tenemos que gastar en una casa, en luz, en renta, en teléfono, en internet. Y realmente puedes ir fomentando esos ahorros, ese colchón, esa inversión, para que el día de mañana que tú tengas que afrontar esos gastos, porque a lo mejor ya te quieres casar o te quieres independizar, estés planeando financieramente tu futuro. Si tú logras todas tus metas a través de ahorros, vas a hacerte no solo de tus sueños, sino realmente vas a poder cumplir metas que nunca esperabas. Tip número 3. Planea desde joven tu retiro. Pocos jóvenes estamos pensando qué va a pasar con nosotros a edad 65. Y me he topado con muchos jóvenes que me dicen, Julieta, estoy joven, ahorita no me hagas pensar en que si me voy a morir, como estas agencias que nos hablan diario de, ay, te vendo un plan para fallecimiento y demás. No, pero aquí se trata de planear tu futuro, tu retiro, asegurando tu presente. Sí, ya estás asegurando tu presente. Lo dijimos, nadie está exento de un accidente, de una invalidez, de una muerte accidental. Y que el día de mañana tengas familia, que dependan de ti. ¿La estás protegiendo desde ahora? A través de este plan de retiro que te mostré como un ejemplo, el cual lo podemos hacer, acuérdate, a tu medida. Puedes ir planeando tu retiro y tener un retiro digno, de acuerdo a tu calidad de vida que esperas. Y no estar dependiendo el día de mañana que si no tienes los ingresos, a que tus hijos, si tuviste hijos, pues te estén manteniendo. O ver de qué manera recuperas ingresos, los cuales van a ser más difíciles. Por ello te invito a que desde ahorita, si eres joven, tú que me estás escuchando, planea desde joven tu retiro a través de este tipo de planes financieros. Acércate con nosotros. Son check-ups financieros totalmente gratis, sin compromiso, en donde tú vas a detectar si realmente estás preparado para tener un bienestar financiero. Y si no, créeme que va a ser la mejor oportunidad para que te ayudemos a crecer financieramente. De verdad, no sabes cómo nos ayuda que nos llama gente que de verdad está endeudada en todos los sentidos. Y cuando hacemos el check-up financiero y hacemos ajustes, realmente regresan con nosotros y nos dicen, gracias Julieta, porque no me había dado cuenta en qué se me estaba yendo el dinero. Hoy de las cosas más recurrentes que encuentro en mis clientes es que justamente no saben en qué se les va el dinero. Hay clientes que me llaman así, de verdad, no entiendo en qué me gasto el dinero. ¿Por qué no hacemos un check-up financiero? Aprovéchalo. Búscame en redes sociales. Búscame en la página web. Ahí vas a encontrar. Puedes chatear conmigo. Puedes mandarme un WhatsApp. Y por último, el tip es gasta en experiencias, no en objetos. Sí, está muy padre. Hoy me encuentro muchos jóvenes que me dicen, Julieta, me quiero ir de viaje a Europa, a Estados Unidos, a conocer el mundo. Qué bueno, pero planea a través de un ahorro. No vivas endeudado con esos viajes. Mucha gente también está pensando en prepararse, en estudiar más, en hacer una maestría, en hacer ciertos estudios que se requieren para tener un trabajo con mayores ingresos. Qué bueno y te felicito. Yo siempre me preocupé por mantenerme a la vanguardia en temas de estudios. Y eso, créeme que te va a dejar un gran futuro. Pero también planea el ahorro, que no vivas endeudado por tener esos estudios. Que tu dinero trabaje por ti y no tus deudas te controlen a ti. Y justamente ese es mi último objetivo. ¿Qué hacer para que el dinero trabaje por ti? Y van mis tips financieros en ese sentido. Ya lo dijimos, revisa tus finanzas por lo menos cada 6 meses. No te esperes al momento en que estás con la uva el 31 de diciembre a decir, quiero ser millonario, quiero comprarme mi casa, quiero comprarme mi departamento, quiero poner mi negocio. Desde ahorita planeemos, estamos en el mejor momento.
Y de verdad, se nos vienen ingresos adicionales, aguinaldos. ¿Qué vas a hacer con esos aguinaldos? ¿Ya lo tienes gastado? ¿Ya lo debes en alguna tarjeta? Si no es así, aparta un importe para esos ahorros o contingencias. Ahórralo, inviértelo. Hay gente que ya debe el aguinaldo desde enero. ¿Por qué? Porque ya gastó en la tarjeta de crédito y sí o sí lo tiene que pagar en diciembre. Entonces, vives endeudado. Tus deudas te controlan a ti. Ojo. Número 3, invierte en planes seguros para el retiro y o ahorro. Sí, en planes garantizados con aseguradoras que te ofrezcan ciertos tipos de rendimiento. Acércate con nosotros. Créeme, si no, nuestro objetivo principal es ayudarte a que tengan las mejores finanzas. Muchas veces cuando veo a mis clientes les pido que me refieran a 2, 3, 4 personas a las que podamos ayudar también en sus finanzas. Y muchos de mis clientes lo primero que me dicen, Julieta, es que nadie de mis amigos ahorra, todos viven endeudados. Pues son mis mejores clientes porque justamente mi objetivo es ayudarlos a mejorar sus finanzas, no a venderles un producto, es ayudarles a mejorar sus finanzas. Entonces, si tú me estás escuchando y vives endeudado y dices, Julieta, ahorita no te puedo llamar porque no tengo de dónde sacar ahorros, pues es tu mejor momento. Márcame para ayudarte a mejorar tus finanzas. Así ahorita no contrates ningún plan ni ningún nada, te voy a ayudar a que planeemos tus finanzas. Y que el día de mañana, en un año, quizá vas a decir, Julieta, ahora sí estoy listo para empezar mis ahorros o inversiones. Tip número 4. Contrata en coberturas en caso de fallecimiento e invalidez. No dejes a la deriva esto. No dejes a tu familia endeudada. Siempre que uno fallece, deja muchos temas en donde la familia puede incurrir en ciertos gastos. Me he topado con familias que han perdido seres queridos en donde les ha traído gastos sin incluso tomar terapias. ¿Por qué? Porque no superan el fallecimiento. Ahorita con el COVID hay mucha gente que no ha tenido el tiempo para poderse despedir de sus muertos, para poderlos superar, que están gastando en psicólogos, en tanatólogos. Una muerte siempre nos lleva a un gasto fuerte. Planéalo. Deja a tu familia protegida. Que tu familia al menos cuente con un colchón para salir adelante. Y último tip, y hoy más importante que nunca, tip número 5. Planea tener una póliza de gastos médicos mayores. Hoy de verdad el COVID nos ha enseñado que una enfermedad como COVID se puede volver millonaria el gasto. Hay gente que actualmente está perdiendo, malbaratando sus propiedades, todo su patrimonio, por una atención médica. Están vendiendo terrenos, casas, carros, a lo que te den, por tratar de pagar una cuenta de hospital. Hoy tener una póliza de gastos médicos mayores, justo eso te ayuda a que si el día de mañana tú tienes una enfermedad que se vuelva complicada, donde tú solo vas a pagar un deducible y un coaseguro que se vuelve la cantidad más pequeña versus los gastos que se absorben en un hospital. Hoy sabemos que la mayoría de los que se han recuperado de COVID, desgraciadamente es gente que ha estado en hospitales privados. Pero estar en un hospital privado no es nada barato. Sencillamente es planear tu retiro, planear tu futuro, planear tu presente, planear tus finanzas personales. Y justamente como te lo dije, es ayudarte a que tu dinero trabaje por ti y no que tú estés trabajando como esclavo para poder tener algo de dinero. Yo espero que esta plática haya sido de tu interés. Me gustaría dejarte una frase de reflexión para cerrar esta plática. Y justamente es decirte, quien vive desahogado no es el que posee más, sino aquel que administra bien lo mucho o poco que tiene. Y sí, no necesito que mis clientes ganen millones de pesos. En realidad no. Yo necesito que mis clientes ganen lo que ganen, realmente tengan un bienestar financiero. Que administremos muy bien tus finanzas de tal manera que te encuentres desahogado económicamente y planeando tu retiro.
planeando tu presente. Espero que esta plática haya sido de provecho. Te pido por favor que me busques en mis redes sociales. Mi página web es julietazamora.com. Me puedes buscar en Facebook, asegurando tu presente y tu futuro. O también en Instagram, Julieta Zamora Longinos. Estoy a tus órdenes. Para mí va a ser un placer conocerte en persona, que me des la oportunidad de ayudarte, de ser tu asesor financiero y justamente ayudarte, como dice mi eslogan, acompañarte de la mano hacia el futuro. Ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Espero esto haya sido de gran utilidad para ti y te pido, por favor, dame la oportunidad de conocerte. Hagamos tu check-up financiero. No te vas a arrepentir. Es totalmente gratis. Y si tú ya eres uno de mis clientes, recuerda, refiéreme gente. No importa si es ahorradora o no es ahorradora. El tema es ayudarles a mejorar sus finanzas. Y te aseguro que una vez que tengan una charla conmigo, van a empezar a ser ahorradores. Muchas gracias y nos vemos pronto.